Hola mis amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están otra vez? Quisiera mandarle unos saludos a mi amigo Roberto Cabrera Veloz y a su hija y su esposa Yoli y a su esposo. Ellos son fieles seguidores aquí de la página y aquí estamos con mi hermano Vicente otra vez, ya Nuevamente, después de un buen rato, ¿eh? después de un buen rato. Ahí. Fíjate que ahora quisiera preguntarte un poco sobre el Espíritu Santo, ¿no? O sea, mucha gente tenemos la duda que la palomita, que qué es el Espíritu Santo. Tú nos podrías instruir un poco más en esto, ¿no, hermano? Platicarnos un poco Claro más que de sí, esto. con todo gusto. Fíjate que es algo muy importante este conocimiento. Pues desde los comienzos de la iglesia hasta hoy mismo, tú sabes que mucha gente pues tienen algunos poco conocimiento y algunos incluso hasta desconocen al Espíritu Santo. Pues esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, en los principios de la iglesia, que dice que San Pablo encontró unos discípulos y que les preguntó: oigan, ¿ya recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y estos discípulos le contestaron: pero si nosotros no hemos oído hablar ni siquiera que existía el Espíritu Santo. Esto era en el Antiguo Testamento y está en la Sagrada Escritura. Fíjate que el Papa Francisco, y siempre me gusta mencionarlo para que vean que estoy en ortodoxia y lo pueden checar, en una homilía, pásale Gaby, con permiso, buenas tardes. En una homilía el Papa Francisco en Santa Marta el 9 de octubre del 2014 platicaba, en la homilía que le preguntó a una persona, le dijo: oiga, ¿en quién cree? Y esta persona le respondió: pues en Dios. Y el Papa Francisco le dice: ¿pero qué es Dios para usted? Y él le dice: Dios, Dios, por eso, pero ¿cuál Dios? Dios, Dios, y de ahí no lo sacaba el Papa. Y dice el Papa: la verdad es que Dios no existe. Y no se me escandalicen, dice, no se me escandalicen, porque luego la gente está tratando de buscarle que diga algo para tomar pedacitos y cortarle y decir: mira lo que el Papa dice. No, Dios no existe así, no existe de esa manera. Existe Dios Padre, existe Dios Hijo y existe el Espíritu Santo. Existe la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, no son una idea, no son un concepto. O sea, Dios, la palabra Dios es un concepto o una idea de una divinidad. Pero hay gentes que tienen su Dios dinero, su Dios esto, ¿sí me explico? Dios en realidad, afirmando que conoce a Dios, ¿quién es Dios? Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros sabemos que para nosotros ellos es Dios, y la persona del Papa esperaba que le respondiera: ¿cuál Dios? Pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que nuestra doctrina nos ha enseñado desde chavos, desde niños, ¿verdad? Hablando del Espíritu Santo, muchos tenemos, como dices, muchos conceptos o ideas de quién es el Espíritu Santo. Te voy a platicar lo que me tocó hoy de una persona que es una persona que incluso predica, esta persona que está bien instruida, que estudió teología, y una vez, bueno, a todos se nos chispotea, se le chispoteó y me dijo: cuando llegue al cielo, ¿qué crees? Digo: ¿qué? Voy a andar tomado de la mano de María de un lado, voy a andar tomado de la mano de Jesús de otro lado, y por todo el cielo montado en el Espíritu Santo. Imagínate lo que dijo: montado en el Espíritu Santo. O sea, lo ve como un caballo, como una paloma. Pero lo que pasa es que así nos han enseñado, si bien la Sagrada Escritura, y vamos a ver las varias maneras como se le conoce, como se le dice en la Escritura, pero por las cosas que ejecuta. Por eso se nos dibuja así, o lo pensamos así, pero vamos a ver realmente quién es el Espíritu Santo. Bueno, voy a platicarte otro ejemplo que me acordé ahorita. Otro cuate, que incluso es de la familia, no digo nombre, saludos, ella sabe quién es. Una vez platicando también, se me salió decirle: no, es que Dios Padre, y luego se puso y me dijo: ¿Dios Padre? ¿El mero mero? ¿El todopoderoso? ¿El grandioso? ¿Estás hablando del mero mero jefe de jefes? Y me quedé pensando y dije: bueno, pues igual, el Espíritu Santo pues es el mero mero, es el jefe de jefes, es el todopoderoso, es el eterno, es el omnipotente, es el santo de los santos, es el dador de vida y es el que sostiene nuestra vida. Igual Jesucristo es el mero mero, es el jefe de jefes, el todopoderoso, el dador de vida, el que sostiene nuestra vida, el santo de los santos. Tanto Él es el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y eso es lo que lamentablemente mucha gente no entiende. Como esta persona que me dijo así, igual, otra persona. O sea, me gusta hablar por qué es bueno entender estos temas, porque son gente preparada, gente católica. De repente una persona también me dijo, uno de ellos, de estos dos mismos, me dijo así: no importa si no adoras al Espíritu Santo, si no lo conocen tanto, con que adores al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo le llega. Le llega. Imagínate cómo es que le llega. Yo le digo: bueno, entonces, pues cuando bauticen, yo te bautizo en el nombre del Padre, al Espíritu Santo le llega. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, al Espíritu Santo le llega. Tus pecados te son absueltos en nombre del Padre, del Hijo, al cabo el Espíritu Santo le llega. No dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un solo Dios en tres personas distintas.
Y esto es algo que se nos ha ido barriendo a nosotros, pues, como católicos. Debemos saber que la voluntad divina es obra común de las tres personas de la Santísima Trinidad, porque así como los tres tienen una sola naturaleza, y en esta naturaleza son inseparables, pues también en su obrar son inseparables. Por eso nuestro respeto, nuestro amor, nuestra adoración, nuestra oración diaria debe ser trinitaria. Y esto lo decimos en el credo, que si es una oración trinitaria, decimos: creo en el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y eso lo recitamos siempre en el templo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Aquí la pregunta será: ¿realmente el Espíritu Santo tú crees que esté recibiendo junto con Jesucristo y junto con el Padre la misma adoración y gloria por todos los católicos? Pues no. No, yo siento que no. Y te hablo, por ejemplo, de personas, gente que es catequista y cosas que me han dicho así. Bueno, el problema aquí es que lógicamente nadie puede amar y mucho menos adorar lo que no conoce. ¿Qué es la adoración? Tomé una anotación de qué es la adoración. La adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado y establece una comunión íntima con Dios. Fíjate nomás, un estado contemplativo. ¿Cómo vas a contemplar a alguien que no conoces? Un estado contemplativo en que el ser humano se sobrecoge, pues menos te vas a sobrecoger. Dice, y establece una comunión íntima con Dios. ¿Con cuál Dios? Como decía el Papa Francisco. Dios como concepto no existe. Dios es una palabra, es como decir humano. Y tú que eres humano, y fulano, humano tal me dijo esto, humano tal no. ¿Quién? Son personas, y son personas divinas. Bueno, San Juan nos dice en el 4:22, dice, ustedes los samaritanos, le dice nuestro Señor a la samaritana, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, fíjate, por eso puede ser la confusión, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Por eso los judíos conocen a Dios Padre, a Dios Hijo, a Espíritu Santo. Lamentable que nosotros de repente pues no lo conozcamos ya como católicos, ya cuando se nos ha revelado. Ahorita vamos a ver cómo se nos fue revelando realmente la persona del Espíritu Santo. Nosotros por lo general adoramos a Dios Padre. ¿Por qué nos recuerda a Dios Padre, Creador? ¿Qué es lo que nos recuerda a Dios Padre? Pues sus obras, los cielos, la naturaleza, los montes, todo lo que ves sabes que es creación de Dios Padre, y todo eso te recuerdan a Dios Padre, y alcanzas a ver un poquito, una chispa de su belleza, de su perfección, de todo, y te recuerdan todas las horas, todo lo que ves te recuerdan a Dios Padre. A Dios Hijo, ¿por qué lo adoramos? Pues porque lo conocemos su historia en la Sagrada Escritura, conocemos que bajó, que murió por nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo tenemos presente en las cruces, en nuestra casa tenemos una cruz por lo general de Jesucristo, en los templos, tiene varias advocaciones, ahí lo tenemos, bueno, no se alcanza a ver, Jesús de la Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, pues al Hijo lo adoramos también en el Santísimo Sacramento, sabemos que ahí está y lo vemos, sabemos que está presente, en la Eucaristía comemos su cuerpo y bebemos su sangre, y por eso adoramos a Dios Hijo. A Dios Padre lo vemos en la creación, a Dios Hijo en todos lados está presente, y a Dios Espíritu Santo no se le conoce mucho ni se le adora mucho, porque ¿dónde lo vemos? ¿Se explico? Acá ves crucifijos, ves a Cristo, hablan del Padre y el Espíritu Santo. Lamentablemente sus operaciones o lo que Él hace en nosotros no es muy visible, ya que la obra del Espíritu Santo en ti, en mí, en mi esposa que está aquí a un lado, es la santificación de nuestras almas. Y eso no se ve. ¿Se explico? No es muy visible ni es muy sensible. Por eso es que mucha gente se ha olvidado poquito del Espíritu Santo. No es que se olviden, porque sí lo dicen en las oraciones y todo, pero no lo contemplan, como dice aquí, que la adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado de esa persona, del Espíritu Santo, y establece una comunión íntima con Él. No lo podemos hacer porque no lo conocemos. Por eso la Iglesia Católica nos dice que hay una nueva profundización, lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay una nueva necesidad de profundizar sobre el Espíritu Santo. Y nos dice que a la Cristología, que es el estudio de nuestro Señor Jesucristo, debiera seguir un estudio nuevo del Espíritu Santo como necesario complemento a la doctrina. Eso lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también pues lo que pasa es que muchas personas que dan catequesis o damos, a mí me ha tocado ver catequesis, más que hablar de la persona del Espíritu Santo por lo general, como lo conocemos, y de lo que hablan él es de sus ¿cómo se llama? Dones, de sus carismas. ¿Sí me explico? Los dones del Espíritu Santo, y ven Espíritu Santo, lléname tus dones, lléname tus carismas, y que el carisma de esto y eso, pero no nos enfocamos realmente en la persona del Espíritu Santo. Voy a tomar tantito agua porque luego me pongo ronco, es como lo pongo. Adelante, hermano, adelante. Perdón por detener un segundo esto. Bueno, la fiesta de Pentecostés que se celebra tiene el mismo valor que la Navidad y que la Pascua. En Navidad vino nuestro Señor Jesucristo. Pascua es el paso del Señor cuando los liberó de Egipto y el ángel les terminó al Señor, te acuerdas, pongan sangre a los corderos, y pasó Dios
hablando, Dios Padre, con quien dice, con su ángel exterminador, liberando con su poder al pueblo de Egipto. Esa Pascua se celebra con un amor y con una grandeza y una semana y la gente feliz y encantada. Navidad, ¿cómo se celebra? Se empieza a celebrar desde las posadas, los que las hacen realmente recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque hay quienes hacen barbarie en las posadas, que esas no son posadas, son fiestas, son pretextos. Pero bueno, Navidad se celebra tremendamente, la venida de nuestro Señor. El paso de Dios Padre se celebra en la Pascua enormemente. ¿Y Pentecostés? Es la venida del Espíritu Santo, a veces pasa inadvertido, como un domingo cualquiera. Fíjate nomás. A veces nos olvida que Él, por ser Dios, merece ser adorado igual que el Padre y que nuestro Señor es Jesucristo. Pero pues también, como te digo, no lo vemos en los altares. Cuando vemos al Espíritu Santo en los altares es raro verlo. No conocemos sus perfecciones. Pues no le rendimos el culto al que tiene derecho. Te digo, fíjate, Él vino, el Espíritu Santo, para salvarnos también, porque sin el Espíritu Santo no hay salvación, igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué diferencia hay? ¿Te fías tan grande cuando se celebra Navidad que cuando se celebra Pentecostés? Es triste. De veras, te lo digo en serio, que es triste. Lo bueno es que el Espíritu Santo, pues por ser Dios, no puede experimentar tristeza. Aquí la tristeza debería ser de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, por el desconocimiento que tenemos o el olvido que tenemos del Espíritu Santo, lo restringimos para que pueda venir a nosotros. Desconocemos muchas veces que somos sus templos vivos del Espíritu Santo. Y entonces nos profanamos a nosotros mismos como templos, nos profanamos con nuestros propios graves pecados. Y acuérdate que lamentablemente lo dice la Escritura, pero la sabiduría no habita en lugar manchado. Dios no habita, no puede habitar en lugar manchado. De repente preferimos la vida de inmundicia que al propio Dios. ¿Y qué hacemos? Cuando cometemos pecados y preferimos la vida de inmundicia, lo arrojamos de nosotros. Y lo peor es algo muy importante, que al arrojar, nosotros estamos hechos para que el Espíritu de Dios habite en nosotros, para que el Espíritu habite en nosotros. Cuando nosotros arrojamos al Espíritu Santo, hay otro Espíritu entonces que entra en nosotros. Como decía el Padre, ¿te acuerdas del Padre? Ya no, está dormida mi mujer, pero bueno. No, amor, te iba a preguntar del Padre de los discos. Bueno, no me acuerdo, pero decía Carlos Santillán, decía que había dos reinos. O aceptas el reino de Cristo o aceptas el reino del mal. ¿Sí me explico? Pues aquí igual, arrojamos el Espíritu Santo a nosotros y entonces recibimos en nosotros a los espíritus de impureza, los espíritus de odio, los espíritus de oscuridad y los espíritus de muerte. O tenemos al Espíritu Santo nosotros o recibimos otros espíritus de nosotros que son de muerte, que es el mismo demonio. Nosotros necesitamos de la vida sobrenatural. Esta vida que tenemos tú y yo, carnal, es una vida natural, humana, natural. Pero necesitamos de una vida sobrenatural que nos da el Espíritu Santo. Y de esto depende que progresemos espiritualmente y que lleguemos a santificarnos, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Debemos saber que en el conocimiento, fíjate una cosa muy importante, en el conocimiento está la cristología, está el estudio del Padre, pero en el conocimiento del Espíritu Santo se encierra toda la teología de la gracia santificante, de la vida divina en nosotros. Ahí se encierra toda la teología. Llegó un mensaje. Esta gracia santificante, pues, ¿qué es? Pues la semilla de la vida cristiana. Y si esta semilla, y si no conocemos bien al Espíritu Santo y Él no nos hace florecer esta semilla, pues esta semilla queda como paralizada en nosotros y vivimos como un estado vegetativo. Eso es lo que nos pasa. El que no conoce algo, es lo que te decía, no lo puede amar. Y pues el que no conoce algo, si no lo ama, tampoco lo va a buscar. El que no conoce al Espíritu Santo no lo va a buscar. Y no va a buscar una vida sobrenatural. Y no va a buscar una vida divina. Va a buscar lo terreno, lo visible, lo que se alcanza a ver. Porque para buscar los bienes del cielo, los bienes eternos, debemos de conocer, amar, invocar y vivir siempre en unión con el Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar de la relación con nosotros, porque también está hablando mucho del Espíritu Santo y dónde queda Jesucristo y el Padre. No, ahorita estamos enfocándonos en Él, porque enfocados hemos estado siempre en el Padre y en el Hijo, ¿verdad? La Iglesia nos enseña a todos que existe un solo Dios, no existen tres dioses, un solo Dios en tres personas distintas. Uno es el Padre, uno es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Y todos tienen una sola divinidad, una sola gloria, una sola majestad. Los tres son increados, nunca fueron increados. Los tres son inmensos, los tres son omnipotentes, los tres son santos. Ninguno, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo es antes que el otro, ni después que el otro. Son eternos, y eso debemos de saber. Ahorita explicamos por qué en el credo decimos que el Padre del procede del Hijo. Bueno, ahorita vamos a explicar todo eso, pero los tres son eternos. Ni un momento antes que el otro existiera, existió el otro. Eternamente han existido y eternamente existirán. La misma gloria, la misma sustancia, la misma santidad. Bueno, Dios Padre, ¿cómo pasó esto? Dios Padre, contemplándose a sí mismo en su entendimiento, que es perfecto y que conoce a la perfección, y conociéndose perfectamente Él, quien engendra una imagen igualita, idéntica a Él.
Pero ¿desde cuándo, dice uno, se conoce a Dios Padre? Desde siempre. Por eso la imagen que engendra es desde siempre. Él en su entendimiento infinitamente perfecto se engendra esa imagen del perfecta, pero esto es infinito, engendra una imagen del mismo, hace un verbo de sí mismo. Y esta es la expresión total de la inteligencia de Dios. Es el esplendor de la gloria de Dios. Es la imagen de su propia sustancia de Él, de su propia esencia, es su verbo. Y esto es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es nuestro Señor Jesucristo. Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, Él es su Hijo, su verbo. Ya no tendrá otro hijo, ya no tendrá. Agota toda la fecundidad, digamos así, del Padre. Ya no tendrá otro hijo. Él se enuncia, dice un santo, Él se enuncia a sí mismo eternamente en una palabra. Esta palabra, fíjate qué hermoso, esta palabra única lo dice todo. Solo Dios oye eternamente la palabra. Dios la dice y ella dice a Dios. Y ella es Dios. Es el verbo, es Jesucristo, la segunda persona. Ahora, y el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo procede, lo decimos en el credo, del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Por una expiración inmensa, infinita de amor de ambos. Es el abrazo purísimo de los dos corazones. Es el amor divino. Ellos no dicen, por ejemplo, el Padre no dice, es mi amor. El Espíritu Santo, ¿quién les dice el Padre? ¿Es mi amor? No. Y Jesucristo no dice, el Espíritu Santo es mi amor, dice, es nuestro amor. Un solo amor y es el Espíritu Santo. El amor, el abrazo divino del Padre y del Hijo. Vivo y es el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo el Padre se ha conocido eternamente? ¿Desde cuándo, amado, ha habido la relación, la expiración de amor infinito entre ambos? Desde siempre, eternamente, ni un segundo antes ni un segundo después. Ahora sí, más o menos, para que entendamos por qué son iguales. Y esto es lo que los diferencia a ellos, la procedencia dentro de la vida intratrinitaria. O sea, en su vida familiar, digámoslo así, donde, ¿sabes qué? Puros compas, aquí se cuenta tu casa, tu familia, dentro de la familia de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí dentro de esa vida intratrinitaria los diferencia la procedencia. Pero no hay tiempo, ni mayor gloria, ni mayor poder, ni mayor nada. Son exactamente igual. El mismo Dios, la misma naturaleza. ¿Qué podemos ver nosotros, te acuerdas, en la Escritura? ¿Qué vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo? Pues realmente, pues no vemos mucho. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no aparece con mucha claridad, sobre todo con el nombre Espíritu Santo no aparece, hasta que lo dijo, el primero que pronuncia el Espíritu Santo es el rey David, en el Miserere, cuando pide perdón, ahí es la primera vez que pronuncia el nombre del Espíritu Santo. Pero bueno, pero si nosotros vemos el Antiguo Testamento y lo observamos a la luz del Nuevo Testamento, entonces vemos cómo hay muchas referencias que nos hablan directamente del Espíritu Santo, unidos los dos. Por eso hay que leer en contexto, no un texto, sino en contexto. El Antiguo Testamento, que lo descubre, el Nuevo Testamento, y a la luz del Nuevo Testamento lo leemos y observamos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento aparece como Espíritu de Dios, como soplo de vida, que Dios inspira al hombre para que viva. Y si este soplo lo retira el hombre muere. Y si lo sopla este soplo de Dios, que es el Espíritu Santo, los muertos resucitan. Es el soplo de Dios que hace salir al mundo y todo lo que existe de la nada. También aparece como el poder de gobernar, recibido por Moisés y transmitido por él a los ancianos y a Josué. Y después se transmitía con imposición de manos, ¿sí? Aparece como la fuerza guerrera, el valor de los libertadores. Así aparece el Espíritu Santo. Pero después, a la luz del Nuevo Testamento, aparece como la inspiración de los profetas, como soplo de santidad. Soplo de santidad que tiene efectos como la firmeza, la buena voluntad, la contrición, la humildad, la sumisión, el conocimiento de su voluntad. También aparece como profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, será poseído sin límites por él. En el Nuevo Testamento lo vamos a ver, sin límites por él. Y entonces ya en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos viendo, que es lo que revela, aparece ya la revelación del Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? El Espíritu Santo, él engendra, desde la encarnación lo vemos, él engendra al Verbo en María. Al Verbo. Él es al que le adjudicamos la unión hipostática del Verbo. Él crea y genera el alma y el cuerpo de Jesús para que el Verbo sea unido en la unión hipostática en el vientre de María. Él llena al Bautista, ¿te acuerdas que dice? Y llegó María con Isabel, su prima, y en cuanto oyó la voz, el niño saltó de gozo en su vientre y quedó llena del Espíritu Santo. Llena y santifica a Juan el Bautista en el vientre de su madre y a Isabel. Ahí lo empezamos ya a escuchar como el Espíritu Santo. A Isabel se le transmitió por contagio, digámoslo así. Y luego vemos que descansa sobre Simeón el anciano, el que profetiza a la Virgen María, y el Espíritu Santo descansaba sobre él. Y vemos que Jesús tiene sobre sí el Espíritu de Dios y es movido por él. Jesús es movido por el Espíritu Santo siempre. Vamos a ver, todo esto es importantísimo para que veamos si en la vida de Jesús fue necesario, en la iglesia y todo, cómo es necesario en nosotros. Jesús comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Su vida pública llena del Espíritu Santo. Él posee el Espíritu Santo, Jesús, ¿cómo?
Pues como hijo. Y se lo envía a los apóstoles en Pentecostés. ¿Sí te acuerdas que el Espíritu Santo baja en formas de lengua? Por eso mucha gente, lenguas de fuego, una paloma en el bautismo. No, él envía a los apóstoles en Pentecostés al Espíritu Santo. Y ahí desciende de forma permanente, y hasta la fecha, sobre los apóstoles, que son los obispos actuales. Por eso es de forma permanente. Y después es transmitido por la imposición de manos en la ordenación sacerdotal, en el bautismo, en todo lo que tú quieras. Es transmitido por los propios apóstoles con la imposición de manos. Ya estamos hablando de la nueva iglesia, del Nuevo Testamento. Él hace en Pentecostés, ¿te acuerdas? Que hizo que los que estaban ahí reunidos hablaran todas las lenguas. También él es el que sopló sobre ellos el Espíritu Santo, les dio poder de perdonar los pecados en la Escritura. Y decía nuestro Señor, Él es quien los recordará y los guiará hasta la verdad completa. Fíjate nomás, todo lo que es el Espíritu Santo y todo lo que hace. Cuando nuestro Señor Jesucristo, si te acuerdas, en el en el Nuevo Testamento ya manda a bautizar, ¿a nombre de quién manda a bautizar? Vayan por todo el mundo y bauticen a todos en el nombre de Él. Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que te decía. Pues, ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor está poniendo en un plano para que entendamos de igualdad, igualitos a Él, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Se explico? Se estarían, como te lo decíamos en otro video anterior, se estaría poniendo cosas que no le corresponden. Al mismo nivel, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque es un solo Dios en tres personas distintas. Pues entonces en el Nuevo Testamento, ¿te acuerdas que en el principio decía que se cernía sobre las aguas, sobre el caos primitivo de la creación? Pues ahora ya aparece como un ser personal el Espíritu Santo, que se manifiesta en las almas de nosotros. Dice la Sagrada Escritura que nos hace invocar con gemidos inenarrables la revelación de los hijos de Dios y la redención de nuestros cuerpos. Y es lo que te decía, pues en Dios hay una sola inteligencia, una sola voluntad, Gaby, aunque te duermas, un solo poder, ¿eh? Una patada me dio, una patada me dio. La distinción de las personas ya lo entendimos, gracias Enrique, yo espero que sí, que es solo sobre la procedencia. Del Padre procede el Hijo y el Espíritu Santo del Padre y el Hijo, pero eso es en la vida intratrinitaria. No es algo que nosotros podamos decir, y acá el Espíritu Santo es mayor, menor. No, eso es en la vida intratrinitaria, la vida personal de ellos en su propia familia, ¿verdad? Que eso es muy importante que quede claro antes de decir un poquito más del Espíritu Santo. Ya nos excedimos, ¿o que no tiene tiempo ahí? Sí, acá de este lado. 22, vamos bien, ok. Bueno, por eso debemos de conocer, adorar y amar a cada persona en lo individual. Por eso es por lo que la iglesia le atribuye a cada una, y por eso nosotros damos a cada persona ciertas acciones. ¿Sí me explico? Que aunque los tres son comunes para los tres, se le atribuyen a cada uno. ¿Por qué? Porque tiene una relación especial que ocupa esa persona de la Santísima Trinidad en la vida dentro de la Trinidad. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Esto se llama obras que le atribuidas a cada persona por apropiación. Así lo llama la iglesia, por apropiación. Vamos a explicar cómo es esto. Por ejemplo, el Padre. El Padre es fuente y principio de las otras dos personas, perdón. El Padre es fuente y principio de las otras dos personas, aunque son eternos y siempre han sido. Pero del Padre procede el Hijo y del Hijo y del Padre el Espíritu Santo. Hay que entender un poquito eso. Bueno, pues siendo el Padre fuente y principio de las otras dos personas, todas las obras que vemos en el mundo que manifiestan el poder, pues son atribuidas al Padre. ¿Cómo? Como la creación, de donde sacó Dios el mundo de la nada. Las obras de poder se le asignan al Padre por apropiación, por la diferencia que hay entre cada uno dentro de la Santísima Trinidad. Lo único que los diferencia nuevamente es su procedencia. Y por esa diferencia de procedencia se les atribuyen obras que se llaman por apropiación, para que quede un poquito más claro. Bueno, decimos en el credo, crea un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y esto no significa que el Padre fue el único que creó, o que tuvo más poder o más participación en crear el mundo que el Hijo y que el Espíritu Santo lo crearon igual. Se las atribuimos al Padre porque Él es el poder, el principio. ¿Sí me explico? Ahora sí vamos entendiendo que es por apropiación. Bueno, por ejemplo, dentro de la Santísima Trinidad el Padre es la primera persona. Y su propiedad es esta, ser la primera persona, que lo distingue del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso la Iglesia le atribuye las obras exteriores que tienen relación con el principio. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de la propiedad y distingamos que sí son tres personas en realidad distintas. Al Hijo que se le adjudica por apropiación, que le decimos, bueno, el Hijo procede ¿de dónde? De la vía de la inteligencia, del entendimiento del Padre, de la sabiduría eterna de Dios Todopoderoso. Bueno, entonces al Hijo se le considera como sabiduría eterna y se le atribuyen las obras de sabiduría. Es por eso, por apropiación, es tan sencillo. O sea, es muy complicada la palabra, pero es sencillo, hay que explicarlo así. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Pues el amor del Padre y del Hijo. En la relación de ellos procede del amor y procede del amor del Padre y del Hijo. ¿Y qué entonces le tienen que atribuir? Por las obras de amor, las obras de perfección, las obras de unión, porque en Él se unen el Padre y el Hijo. Entonces las obras de unión, de amor, de perfección
y de amor sobre todo, que son igual a santidad. Las obras de santidad se le atribuyen a él. Eso es por apropiación, es bien sencillo. Pero son las obras exteriores, no dentro de la Santísima Trinidad, son exactamente iguales cada uno de ellos, ¿verdad? Hace rato tú decías, pues que la paloma, que no, hay cientos de nombres que se le han dado al Espíritu Santo, vamos a ver algunos. Los nombres que la tradición, magisterio y Sagrada Escritura han dado al Espíritu Santo es, por ejemplo, se le ha llamado Espíritu Paráclito. Ahorita vamos a ver cada una, ¿por qué? Espíritu Creador, Espíritu Consolador, Espíritu de Verdad, Virtud del Altísimo, Abogado, Dedo de Dios, Huésped del Alma, Sello, Unión, Nexo, Vínculo, Beso, Fuente Viva, Fuego, lo vemos como fuego, Unción Espiritual, Luz Beatísima, Padre de los pobres, Dador de los dones, Luz de los corazones. Todos esos nombres se le han atribuido al Espíritu Santo por la Sagrada Biblia, por la tradición y por el magisterio. Por ejemplo, Paráclito. ¿Por qué Paráclito? Pues nuestro Señor fue el mismo que nos dijo. Mi Padre les enviará otro Paráclito. No dijo un Paráclito, otro Paráclito, diciendo como yo soy el primero que estoy aquí, él es el segundo Paráclito. Abogado, mediador, quiere decir Paráclito, defensor, consolador. ¿Sí me explico? Él dice otro igual a mí, otro exacto a mí, para continuar la obra mía. Y es cuando viene en Pentecostés y él viene feliz. Me van a recibir igual que a Cristo en Navidad y voy en Pentecostés y todos bien serios. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál Pentecostés? No, en serio, digo, qué feo. Bueno, Espíritu Consolador, ¿por qué? Porque él impedirá que los apóstoles se sientan huérfanos. Dice el Señor, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro Paráclito. Por eso se le llama Espíritu Consolador. ¿Por qué se le llama Espíritu Creador? Porque él es el principio de la creación. ¿Por qué? Porque Dios crea las cosas. ¿Por qué crea Dios todas las cosas? ¿Por qué crea alguien para sus hijos? ¿Por qué hace? Por amor. Y como él es el amor, por eso es el principio de la creación. Y nos dice un salmo. Esto no lo digo yo, lo dice un salmo. Envía, Señor, tu espíritu y todo será de nuevo creado, Gaby. Buenas noches. Estaba durmiendo mi esposa. Espíritu de Cristo. Bueno, él llenaba el alma de Cristo. Él lo dijo, el espíritu está sobre mí. Espíritu de verdad. El espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, decía nuestro Señor, porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué se le llama virtud del Altísimo? Todos sus nombres aquí los tengo. Porque dice el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estamos hablando, dedo de Dios. ¿Por qué? Porque en la Escritura, la ley fue escrita, dicen, por el dedo de Dios. Los cielos son obra de los dedos de Dios. Los prodigios de Moisés estaba siempre, decían, el dedo de Dios, y Cristo expulsaba a los demonios, decían, por el dedo de Dios. Y se le conoce al Espíritu Santo que era el que actuaba en Cristo, por eso el de Dios, huésped del alma. ¿Por qué? Pues en la misma secuencia de Pentecostés que decimos en la iglesia, decimos dulces huéspedes del alma. ¿Sí? Porque es una obra de amor, acordemos, la de él, de estar en el alma, se considera de manera especial como huésped en nuestra alma por amor el Espíritu Santo. Sello, San Pablo dice, hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. Bueno, esas son algunas, no voy a decir todas porque es muy largo. Vamos a ver algo muy importante, algo que es importantísimo que sepamos. ¿En qué parte de la vida de Jesucristo actuó el Espíritu Santo? ¿En qué parte? Perdón, Gabriel, con permiso. En la vida de Jesús, ¿en qué parte actuó? Pues nada más en su encarnación, en su santificación, en su bautismo, en las tentaciones del desierto, en la transfiguración, en todos los milagros que hizo, en la doctrina evangélica y en todas las actividades humanas que hizo Cristo, estuvo el Espíritu Santo con él. Qué importante es entonces el Espíritu Santo. En el alma de Jesús, ahorita vamos a ver cómo. Por ejemplo, en la encarnación. ¿Por qué se le atribuye al Espíritu Santo la encarnación del Hijo de Dios? Por ser la mayor prueba de amor de Dios hacia los hombres. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo tuviera vida. Entonces, por amor, incluso en el credo lo decimos. Creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros y le adjudicamos por apropiación la obra de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues el Padre era fecundo. ¿Qué es fecundo? Pues tener tu descendencia, ¿no? Fecundo. El Padre engendra a Jesucristo. El Padre y el Hijo engendran al Espíritu Santo, ¿sí me explico? O sea que es en un solo tiempo, en un solo momento, en un solo tiempo eterno. Pero uno procede del otro. Y el del Espíritu Santo, ¿quién procedía? Parecía estéril. Pues ahora, en la encarnación, el Espíritu Santo, que aparecía aparentemente como estéril, viene a ser fecundo. En la obra de la unión hipostática del Verbo y en la creación del alma de Jesús y su cuerpo. Fíjate nomás qué hermoso. Entonces los tres son iguales. Bueno, debemos saber que el Espíritu Santo no creó, porque hay confusión. El Espíritu Santo no creó, ni me estoy equivocando. Él no creó al Verbo, ni la divinidad del Verbo. Él creó en el vientre de María un cuerpo y un alma a la cual, según el Verbo, lo posee por siempre y para siempre, eternamente, en una sola gracia que se llama unión hipostática, que no va a existir otra jamás en toda la eternidad, donde Dios se hace hombre. Entonces el Dios hombre. Esa es la obra maravillosa.
Aunque el Espíritu Santo lo que crea es el cuerpo y el alma de Jesús, no al verbo. El verbo ha existido eternamente, para que no haya confusiones. Bueno, dice un santo, de una virgen el Espíritu Santo formó el segundo Adán. Fíjate. Así como de una tierra virgen, el Padre formó el primero. Bueno, la santificación que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo, pues lógicamente el verbo ha sido santo y es santo siempre. Pero hablamos de Jesús, Cristo, o sea, Jesús humano, Cristo unido a Dios, Jesús verbo, o sea, el Dios hombre. Bueno, Cristo hombre posee un alma santísima. ¿Por qué? Porque está llena por una plenitud ilimitada de gracias del Espíritu Santo. Y esta efusión se le atribuye por eso al Espíritu Santo todo lo que es la gracia santificante. Les había dicho que la teología de la gracia santificante está encerrada toda en el Espíritu Santo. En Jesús hay dos naturalezas. ¿Sí sabes? La naturaleza humana, así como tú y como yo. Él era un hombre, totalmente hombre, normal, al que Dios se une por una gracia especial para siempre y eternamente y se hace uno con él. Pero él era un hombre con cuerpo, con alma, con pies, con manos, con sangre, por eso podía caminar. Por eso creemos que viene nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, mucha gente ha cometido el error de decir, el verbo asumió, la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió un cuerpo. No, asumió un cuerpo con todo y alma. Un alma capaz de vivir por sí sola, actuar y moverse por sí sola, que es el alma de Jesús. ¿Verdad? Pues esa alma de Jesús es la que llena el Espíritu Santo con todas sus gracias. La gracia de la unión hipostática llega hasta ahí, unir la naturaleza humana a la divina. ¿Verdad? Eso es lo único que hace la unión hipostática. Pero cuando la naturaleza humana de Jesús se une al verbo, no por eso la naturaleza del hombre, el hombre Jesús, queda aniquilada ni queda inactiva, sino que la naturaleza humana de Jesús conserva toda su esencia, conserva toda su integridad, conserva todas sus potencias y es capaz de actuar por él mismo. ¿Se me explicó? Aunque el verbo no lo hizo, es un ser humano, capaz de actuar por sí mismo. Jesús, unido al verbo eternamente, el hombre Dios. Bueno, entonces convenía que la naturaleza humana de Jesús fuera hermoseada y divinizada por la gracia santificante, para que pudiera obrar de un modo también divino, en cada una de sus facultades, sobre todo en las altas del alma, en cada átomo de su cuerpo, pudiera actuar divinamente. Por eso al alma de Jesús se le infundió en sumo grado la gracia santificante, y esta obra se le atribuye al Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice él mismo. El Espíritu Santo, dice nuestro Señor Jesucristo, está sobre mí porque Él me ha consagrado con su unción. El Espíritu Santo consagró a Jesús en el momento de la encarnación como Hijo de Dios y como Mesías, y lo llenó de todos sus dones. Eso tenemos que tenerlo. Eso lo hizo el Espíritu Santo por Jesús. Esto lo dice el profeta Isaías. Oye, Vicente, no inventes, no digas eso. Bueno, desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías, hablando de un futuro Mesías, anuncia los dones con que será enriquecida el alma de nuestro Señor. Dice así: y brotará un retoño del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y piedad, y será henchido del espíritu del temor de Dios. O sea, aquí mismo estamos viendo cómo la Escritura nos habla cómo el alma de Jesús va a ser llena de todos los dones del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso Jesús, en cuanto hombre, no en cuanto Dios, tiene una perfección que supera la de cualquier santo, no, por muy santo que sea. En el Jesús no se encuentra nada de arrepentimiento por eso nunca. Incluso no sé si te acuerdas que les dice ahí a los judíos, a ver, ¿quién me arguye de pecado a mí? ¿Quién de ustedes es capaz de decirme, tú pecaste? Y los fariseos, y Pilato, y Herodes, y nadie, todos se quedaron calladitos porque no le podían arguir un solo pecado a Jesús. Porque su humanidad ya estaba santificada por el Espíritu Santo, llena de los dones y plena de los dones, y todos los tesoros del Espíritu Santo habitaban en él. También actuó en el bautismo de Jesús, lo veíamos. ¿Por qué? Bueno, en la encarnación decimos que en el alma de Jesús y en el cuerpo de Jesús puso todos sus dones en cada molécula, en cada partícula, pero esto fue algo, haz de cuenta, privado, escondido, que nadie se dio cuenta. Y convenía que más tarde todo esto se hiciera público, se manifestara públicamente su santidad. Y esta santidad y esta divinidad fuera proclamada por el mismo Padre en presencia del Espíritu Santo. Si te acuerdas que baja la paloma y se oye la voz del Padre, este es mi Hijo muy amado. Todo aquello que se hizo en secreto y oculto para hermosear el alma de Cristo, era necesario que saliera a la luz pública cuando empezara su predicación, ¿verdad? Lo acompañó en las tentaciones del desierto también. Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo lo empujó al desierto. Ahora, ¿para qué lo empujaba al desierto? Muchos se preguntan, y yo te pregunto, ¿acaso tendría nuestro Señor Jesucristo necesidad de someterse a la penitencia, al ayuno y a las tentaciones del demonio? ¿Tendría necesidad? Pues sí, porque Él se convirtió en humano, ¿no? Como hombre, exactamente. Eso sí, porque si ya lo vemos en el plano de hombre, sí. Si lo vemos en el plano de Dios, pues no. Pues de Dios no, pero como hombre tienes todas las tentaciones y pecados y todo. Él nunca tuvo pecado alguno, pero
sí se pudo someter a las tentaciones. Las principales razones, aparte de que sometiera a las tentaciones el hombre de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, fue para podernos ganar a nosotros el auxilio contra ellas. Para que nadie, por más santo que se crea estar libre de las tentaciones. Todos tenemos tentaciones y eso no es malo que las tengamos, la cosa es que caigamos en ellas. Nos enseñó cómo vencer las tentaciones y nos dio confianza en su misericordia. Si él mismo fue tentado y pudo con eso, nos da confianza, y por eso dice San Pablo algo así de que aquel que fue tentado así no podrá ahora rescatarnos, salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo ya pasó por eso. Bueno, y no hay ningún inconveniente en que él se sometiera a la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación es algo externo, no es algo interno. No supone la menor imperfección. A nadie que le lleguen tentaciones no eres imperfecto porque te lleguen tentaciones, y nuestro Señor Jesucristo menos. Toda la malicia de la tentación del demonio pues pertenece a él, al demonio. ¿Sí me explico? Ahí no había ninguna cosa que lo contaminara porque fuera tentado. Algunas personas piensan, algunas personas, qué bueno que tú no, ya me di cuenta que no, sí sabes. Porque algunas personas dicen, bueno, si el alma del verbo, si el alma de Jesús, estaba siempre iluminada y en una misma comunicación exacta con el verbo, pues la tentación no puede ser peligrosa. Pues ¿quién va a hacer que Dios caiga? ¿Sí me explico? Dios no va a caer, no va a ser peligrosa y menos meritoria, no gana ningún mérito. Y no va a ser una lucha, fue una aparente lucha, porque ahí estaba Dios todo el tiempo con el humano. Si te das cuenta que Dios me asumiera a mí, Vicente, pues ¿cuándo voy a pecar? Pero sí, como dicen esto, que la comunicación, mucha gente, el verbo siempre estaba en Jesús y era el hombre Dios perfecto y siempre sabía las cosas de Dios, y siempre, si hubiera sido así siempre, el alma de Jesús hubiera estado con la misma fuerza del verbo unida a él, entonces no hubiera sido tampoco reales ninguna de las manifestaciones de tristeza y angustia que vimos en Jesús. No hubieran sido reales, porque Dios no se puede entristecer ni se puede angustiar. Pero el hombre sí, tú lo dijiste, pero el hombre, Dios, sí. ¿Cómo es esto? ¿Se oye algo raro? Bueno, recordémonos cómo se puso triste en el huerto de los olivos. Él llegó y dijo en la Sagrada Escritura así, dice la Sagrada Escritura, comenzó a sentir tristeza y angustia, dice así. Y les dijo a los apóstoles Santiago y Juan, mi alma está triste hasta el punto de morir. Palabra de Dios en la boca de Jesús, ¿sí me explico? O sea, él mismo está diciendo Jesucristo, mi alma está triste, hablando de su alma humana. No dice el verbo, que soy yo Dios, está triste. No, mi alma está triste hasta el punto de morir. Y acuérdate el grito aquel que dio en la cruz. ¿Qué fue el último que gritó antes de morir casi? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, ahí nos damos cuenta entonces que la comunicación, aunque habitaba perfectamente el verbo, unido hipostáticamente para toda la eternidad en el alma de Jesús, a veces, como decíamos, como que cortaba la comunicación. Fíjate nomás. Por eso, la lucha de Jesucristo en las tentaciones sí fue meritoria. Fue con el auxilio y el apoyo del Espíritu Santo, pero fue muy meritoria. Los teólogos dicen que a las horas de las pruebas máximas que tuvo Jesús, por un decir así, la divinidad, porque si está en él habita el verbo, ahí ahorita vamos a ver cómo es que también habita el Padre y el mismo, o sea, habita el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos no pueden estar separados, en donde está uno están los tres. Entonces la divinidad que habitaba en él se replegaban a la parte más alta del alma. Dicen, era como si se replegaran a la parte más alta del alma de él y se cubrían como con un velo. O sea que el verbo y las dos personas, el Padre, el Hijo y el verbo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, se escondían dentro del alma de Jesús, se cubrían como con un velo, dejando al alma de Jesús como sola, aparentemente sola. Y era cuando esas décadas, Dios mío, ¿por qué son? No? Para que como hombre, lleno de las bondades, de los dones del Espíritu Santo y de sus tesoros, tuviera mérito el alma de Jesucristo. Por eso desde niño se le preparó desde la encarnación para que hiciera actos divinos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una mamá? Cuando un niño empieza a caminar, ¿qué es lo que hace por lo general? A ver, venga, si lo suelta, ¿no? Y lo deja. ¿Qué va a hacer la mamá si ve que el niño se va a caer o se tropieza? Pues va y lo agarra, no lo deja caer. Pues igual. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a Jesucristo lo soltaban, como decían. Y no caía, y es como un niño. Si el niño brinca un obstáculo y lo ven, si no cae, pues ya ganó mérito. Pues igual Jesucristo. Si era una lucha real. Eso es lo que vamos a saber, eso lo dicen los teólogos, ¿verdad? Bueno. La transfiguración. En la transfiguración también estuvo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si en el bautismo estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estuvo la Santísima Trinidad. Y esto pues es la santificación de nuestras almas. Y la otra, la transfiguración nos anuncia la glorificación que vamos a tener en nuestros cuerpos. Y el bautismo pues es obra trinitaria. Todas las obras anteriores, lo veíamos, son obras de los tres. Pues también la glorificación del alma es obra de los tres. Y para eso estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre aparecen los momentos importantes, avisándonos que nos van a santificar y que vamos a llegar a la gloria por los tres, por la acción de los tres, no nomás por los dos. Como aquel que decía, si le dices al Padre y al Hijo, al otro le llega. No es así. Por los tres siempre han aparecido los tres. Los milagros Jesucristo los realizaba como dueño y señor de su naturaleza, que el Espíritu Santo le vivificó desde el principio con todos sus dones. Jesucristo realizaba los milagros muchas veces y la mayor parte de las veces sin ningún esfuerzo. Le bastaba una palabra, le dijo al leproso, yo quiero,
queda limpio. Y el leproso quedó limpio. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el punto, pues lo obedeció y se fue a su casa el paralítico. Le gritó a Lázaro, sal de tu tumba. Y ahí salió el muerto, ya lleno de salud, como si nada. Extendía su mano y las tempestades, ¿se acuerdan? Cálmate el viento y esto, y se calmaban las tempestades. Convertía el agua en vino, los panes en peces, se multiplicaban los panes y los peces. Los demonios huían, los ángeles descendían del paraíso a descenderle con una sola palabra y con el poder de Jesús. Jesús realizaba todo esto para inspirar la fe y para que nosotros tuviéramos fe. Desde aquel tiempo nosotros también confianza en Él. ¿Y para qué? Para que juntamente con el Padre y el Espíritu Santo sean reconocidos, amados y adorados. Nuestro Señor, decía la Escritura, por eso el dedo de Dios estaba en el Espíritu, estaba en Él. Si Jesús bautiza y se arroja demonios y sana, y da poder de perdonar pecados, es siempre en virtud del Espíritu Santo, que con Él forma una sola cosa en unidad con el Padre. Entonces, lo que es el Espíritu Santo. La doctrina de Cristo, bueno, claro que el Espíritu Santo siempre estuvo en la doctrina de Cristo. El Espíritu Santo estaba con sus dones y todas las palabras de Cristo están llenas del Espíritu Santo en forma y en contenido. Jamás ha existido pensamiento más grande o concepto más profundo. Se han dicho con menos palabras que las que dijo nuestro Señor. Por eso nuestro Señor dijo, mis palabras son espíritu y vida. La ciencia jamás ha podido encerrar en un libro los conocimientos humanos. Jamás, ni lo podrá hacer. Pero Jesucristo encerraba en pocas palabras las leyes eternas de la vida y de las cosas. En poquitas palabras. Las palabras de Jesucristo no pertenecen a una sola patria, no es de los judíos nada más, pertenecen a todas las patrias, es de todas las naciones. La palabra de Dios no tiene edad, es de todos los tiempos, después de 20 siglos sigue usando. No hay que cambiar un solo discurso de la palabra de Dios. La palabra de Dios han producido apóstoles, han producido mártires, han producido vírgenes, sacerdotes, han producido todo lo bueno y lo bello que hay en el mundo, han producido los grandes bienhechores. Hay filosofías, tuvo la filosofía de Platón. ¿Y qué pasó? Pues tuvo éxito, la filosofía de Platón tuvo éxito en otro tiempo, pero hoy ya no basta, ya no sirve nada más la filosofía de Platón. La ciencia de Newton es admirable, pero ya fue superada la ciencia de Newton. Aristóteles fue superado, Copérnico, Galileo, todos han sido superados. Solo Jesús y su doctrina no serán superados jamás, jamás. Su palabra permanece siempre inagotable. ¿Por qué? Porque es infinita como Dios. Porque es eterna como la verdad. Porque es palabra de Dios. Porque viene del Espíritu Santo. Fíjate nomás. Qué hermoso. Ahora, en la actividad humana de Cristo, pues todas las acciones que el Verbo y su naturaleza humana realizaban, obraba siempre por obra, impulso del Espíritu Santo. Por eso decimos, y dicen los teólogos, el hombre Dios es la obra maestra del Espíritu Santo. Incluso el sacrificio de la cruz, lo podemos ver en la Sagrada Escritura, fue llevado hasta la cruz, hasta el momento de la cruz, por el Espíritu Santo. Dice San Pablo, el sacrificio de la cruz lo ofreció nuestro Señor, impulso del Espíritu Santo, dice, el cual, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a Dios cual hostia inmaculada. Bueno, vámonos rápido porque se va a acabar el tiempo. Pues así fue necesario en la vida de Jesús. ¿Cómo actuó ahora en la iglesia? El día de Pentecostés fue la toma de posesión del Espíritu Santo de la iglesia. La iglesia nace con su propio bautismo como nosotros. Su bautismo fue en Pentecostés. El Espíritu Santo designa a los apóstoles para que gobiernen la iglesia. Dice la Sagrada Escritura, tengan cuidado de toda la grey, en medio de la cual los ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Los sacramentos no se confieren sin que los acompañe la invocación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fecunda las aguas del bautismo. Acuérdense que aquella palabra, si no renacen del agua y del Espíritu, no entrarán en el reino. Al Espíritu Santo se le atribuye en la iglesia el cambio, la transustanciación, el cambio del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aparte de eso, fíjate, cuando recibimos la comunión, recibimos al Espíritu Santo. Perdón, recibimos al Verbo, pero también recibimos al Padre y recibimos al Espíritu Santo. A Cristo lo recibimos por su unión hipostática y al Padre y el Espíritu Santo están presentes en virtud de esta palabra, circuncisión, que es la unidad eterna y siempre interna del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para siempre. Que las tres personas son inseparables, donde está uno están los otros dos. Los pecados en la iglesia no son perdonados por el Espíritu Santo. En la unción del enfermo, el Espíritu Santo viene para curarnos de nuestras dolencias y de nuestras culpas. En el matrimonio se le pide al Espíritu Santo que permita a los hombres imitar la unión entre Cristo y su iglesia. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo pues fue más visible su acción que ahorita. ¿Para qué? Pues para manifestar a los paganos la divinidad de su fundador. Y aún de todos modos nos asombramos nosotros de leer todo lo que pasaba, todos los milagros. El Espíritu Santo es el que une a la iglesia. Estamos hablando primero qué hizo el Espíritu Santo en la vida de Cristo, qué hace el Espíritu Santo en la iglesia, quién es, rápidamente, porque hay poco tiempo y esto duraría meses en hacerlo, pero bueno.
En la iglesia hay diversidad de miembros, de jerarquías, Él nos une, hay muchos carismas, hay quienes gobiernan, hay quienes obedecen en la iglesia, hay quienes tienen poder amplio, hay quienes tienen poder reducido, está el Papa, están los obispos, los sacerdotes. En los carismas que nos da, unos hacen milagros, otros profetizan, otros enseñan. Hay diversos grados de santidad en la iglesia. Hay unos que son muy santos en la iglesia, ¿sí sabes? Hay unos que son muy santos, hay otros que son menos santos. Y hay otros como nosotros que apenas tenemos lo necesario para salvarnos. Hay de todo en la iglesia, pero todos somos y existimos en una unidad. La unión que hay en la iglesia se debe de parecer a la que hay entre el Padre y el Hijo. Se debe parecer en su relación con Él. El Padre y el Hijo se unen en el Espíritu Santo. Pues así los miembros de la iglesia se unen, como decía hace rato, en el Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados, dice la Sagrada Escritura, en un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo. Otra cosa importante y hermosa, el Espíritu Santo, además de dirigir a la iglesia, de haber dirigido la vida de Cristo, habita en el alma de sus miembros. El Espíritu Santo nos trae la vida divina a todos nosotros, a ti, a mí, a Gaby, a través de la gracia santificante. Ese es un don sobrenatural que está infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación real de su propia naturaleza, hacernos hijos suyos y herederos de la gloria. Qué hermoso. La gracia santificante nos hace hijos de Dios, fíjate nomás, herederos de su gloria. La gracia santificante no es el mismo Dios. Eso debemos saber. La gracia santificante es una realidad creada por Dios para hacernos participar de su propia naturaleza. De un modo misterioso, aunque de un modo muy real, eso sí. La que pasa también aquí, por eso decimos cómo inhabita el Espíritu Santo, la realidad creada de la gracia santificante lleva siempre consigo otra realidad que es increada. Y esta realidad increada es el mismo Dios, uno y trino, que por la circunvención está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde están los tres, y vienen a habitar en nuestras almas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan en nuestras almas. Una vez que la gracia santificante, que es algo creado para hacernos partícipes de la naturaleza, habita en nosotros, entonces viene la Santísima Trinidad a habitar en nosotros. Y yo no lo digo, lo dice la Sagrada Escritura, dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos en él, y haremos nuestra morada. Es palabra de Dios. Dios reside en todo, ¿no? Porque, bueno, en todo, si has oído esa palabra, en Dios somos, nos movemos y existimos. ¿Qué? Todo. Las piedras, los árboles, nosotros. Todo reside, Dios reside en todos. Y todos. el árbol no se mueve. ¿No? Sí. Todo está en Dios y Dios está en todo. ¿Por qué? Bueno, y por eso decimos, bueno, ¿qué tiene que habitar en mi alma si Dios está en todo y todo está en Él? No, pero esto es por inmensidad, es muy diferente. En Él somos y nos movemos. Esto es muy diferente a la inhabitación personal en el hombre por medio de la gracia santificante. Todas las criaturas salimos de Dios, todo lo que ha sido creado, los pájaros, todo ha salido de Dios. Y esto hace Dios creador, lo hace, pero no lo hace papá de ellas. Una cosa es que sea creador. Por eso, si Dios quería ser nuestro papá, era preciso que nos participara de su naturaleza. Y esto lo hace con la gracia santificante, que el Espíritu Santo trae a nuestras almas. Por eso nuestra alma se hace hija de Dios, por una adopción interior superior a las adopciones humanas que son exteriores. La gracia y la Santísima Trinidad penetra en nuestra alma divinizándola en la medida que es posible una criatura. Nos diviniza por participación. El Espíritu Santo no vive entonces ya en nuestra alma, tampoco viene y no se va a quedar ahí pasivamente, sino que su actividad es perfeccionar al alma si no ponemos obstáculos a su divina acción. La gracia santificante nunca va sola. Otra cosa hermosa, la gracia santificante lleva consigo virtudes infusas y dones para hacernos capaces de realizar actos sobrenaturales sobre nuestra naturaleza, que son actos propios de los hijos de Dios. Luego hablaremos con más tiempo de las virtudes infusas, que son la teologal, que son fe, esperanza y caridad, cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y hablaremos cómo cada una de las virtudes de Dios nos cambia, cómo son vaciadas en nosotros como un molde, pero lamentablemente nuestro molde, dañado por la concupiscencia, las virtudes, sobre todo las teologales, se deforman y no pueden hacer actos sobrenaturales a menos de que el Espíritu Santo, aparte que nos los dio, las mueva con una gracia actual. Si podemos tener todas las virtudes, podemos tener la redención de Cristo, ponemos todas las gracias, podemos tener todos los dones, las virtudes cardinales, las virtudes teologales, todos nosotros, pero si el Espíritu Santo no las mueve y no las impulsa por nuestra tendencia y concupiscencia al pecado y nuestra naturaleza caída, no nos movemos. Sin mí nada pueden hacer. Con toda la redención y todo, si el Espíritu Santo no nos mueve y no nos dejamos poder mover, no hay salvación. Aunque esté la redención, aunque esté todos los medios, si el Espíritu Santo no nos mueve, no hay salvación. Si no lo conocemos y no le pedimos, ¿cómo nos va a mover? Si no nos dejamos guiar por Él. Por eso tenemos que conocer más al Espíritu Santo. Iba a hablar de estas, pero estoy viendo que el tiempo es corto. Son muchas. Necesitamos las mociones del Espíritu Santo para que mueva las virtudes infusas en nosotros. Y luego explicaremos cómo las mueve. Nosotros debemos de ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Dóciles y fieles.
El Espíritu Santo habita en nosotros, ya vimos, habitó en Cristo, mueve la iglesia, nos mueve a nosotros, nos quiere santificar, nos lleva a la perfección, es el huésped del alma, por amor habita en nosotros. Pero si nosotros no somos fieles a Él y no queremos escuchar sus mociones, si no somos fieles a sus mociones, si no hacemos lo que Él quiere, no va a haber nada. Tenemos que poner nuestra parte. Tú lo decías siempre, lo has dicho, el libre albedrío. ¿Te acuerdas? El libre albedrío. Podemos deshacer en vez de hacer. Hay 3 cosas que necesitamos, eso sí me interesaría decirles, para ser fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque esto es muy importante. ¿Y qué es esto? La atención, el discernimiento y la docilidad. ¿Qué es la atención? Bueno, pues ahorita vivimos, tú sabes cómo vivimos todos, Gaby, ¿verdad? Vivimos con muchos ruidos interiores y ruidos exteriores. Debemos vaciarnos de todas las cosas de la tierra. Debemos de tener recogimiento interior, que es algo mucho que nos falta en estos tiempos. Dios está dentro de nosotros. Nosotros vivimos fuera de nosotros y Dios está dentro de nosotros. Debemos de quitar nuestros afectos desordenados a las criaturas. Debemos amar a las criaturas en torno primero a Dios y luego al hombre. En torno primero vertical y luego horizontal, no nomás horizontal. Amo a todos y no creo en Dios y no me interesa, pero con el amor me salvo. No, porque no está referido a Dios. Todo lo que no está referido a Dios nos daña. Otra cosa que necesitamos para ser dóciles al Espíritu Santo es el discernimiento. Para saber si es el Espíritu Santo, a veces yo también he hecho. ¿Quién será el que me está moviendo a hacer esta acción? El Espíritu Santo, mi naturaleza o el demonio. Porque el demonio también se mete como si fuera inspirando y no es el Espíritu Santo, sino el demonio. Se disfraza. Para poder tener un discernimiento, que es importantísimo saber esto, ocupamos el discernimiento, saber qué nos mueve. Hay 4 para obtener un buen discernimiento. La primera es la santidad del objeto. El demonio nunca nos va a impulsar a hacer algo que sea virtuoso para nosotros, algo que nos dé méritos ante Dios. Y tampoco nuestra naturaleza, si es difícil. Por lo general, lo que hagamos virtuoso nos va a costar trabajo y sacrificio. Nuestra naturaleza caída no nos impulsa. El demonio no nos impulsa, entonces viene del Espíritu Santo. Segundo, nuestra situación de estado, que es muy importante. El Espíritu Santo no va a impulsar a un cartujo, que es uno que guarda silencio toda su vida, a predicar. Dice un cartujo, de repente me inspiró el Espíritu Santo que dé una predicación. Espérate, mijo, tú tienes juramento de no hablar. No es el Espíritu Santo, o es su naturaleza o es el demonio. No va a decirle a una monja contemplativa que vive en un convento, vete a cuidar enfermos. Su misión es contemplar a Dios y no salir de ahí, es de claustro. ¿Sí me explico? Ni tampoco me va a decir a mí o a ti, ¿sabes qué? Deja tu familia y vete a predicar allá a África y ya no regreses porque Dios te quiere predicando y estás abandonando lo que Dios te dio. Tu situación de estado es muy importante. Otra, para el discernimiento, la paz y la tranquilidad. Cuando algo viene de Dios, te da paz y tranquilidad, lo decía el profeta. Vino un ruido estendoso, vinieron rayos, fuego, y dije, ahí no está Dios. Vino un soplo leve y me rozó mi cara y dije, ahí está el Señor, y me postré. La paz y la tranquilidad. Y la cuarta, muy importante, la obediencia. En la obediencia, todo es seguro. Cuando tú ves a tus superiores, sobre todo en la iglesia católica, todo es seguro. Y fuera de la obediencia, todo es sospechoso. Aquí hay gente que te puede decir que está inspirada por Dios, pero se niega a obedecer al obispo, o se niega a obedecer a la jerarquía de la iglesia, es un mentiroso. ¿Sí me explico? Es un impostor. Otra cosa que hablamos, de la tercera que ocupamos, es la docilidad. Docilidad y generosidad para aplicar lo que el Espíritu Santo nos dice. Es seguir la inspiración en el mismo instante en que el Espíritu Santo nos la dé. Bueno, cuando es clara, como decíamos, usando el discernimiento, porque no vaya a ser un caso dudoso y lo voy a hacer con el Espíritu Santo en este momento, venga el demonio, venga nuestra naturaleza. Cuando es clara hay que ser dóciles al Espíritu Santo. ¿Ah? Lo malo es que muchas veces tenemos miedo al sacrificio, porque el Espíritu Santo, por lo general, lo que Él nos pide nos va a costar sacrificio, a veces vergüenzas que nos hace pasar. Me ha tocado todo, pero hay que obedecerlo. Él quiere la santificación de nuestras almas. Todo acto que es inspirado por el Espíritu Santo, por lo general, lleva a mortificarnos, lleva a que muera algo en nosotros. Eso nos hace crecer en virtud. Nuestra naturaleza va a protestar y por eso no somos dóciles. Si no somos dóciles al Espíritu Santo, como decía al principio, lo expulsamos de nuestras almas. Jesús, hombre, lo ocupó para su santificación, para las obras que hizo, para dar gloria a su Padre. Si Él lo ocupó, lo ocupamos más nosotros. Debemos de conocerlo, hay que profundizar más. Luego hablaremos de los dones, hablaremos de los carismas, hablaremos de cada uno de los frutos, de cada una de las cuestiones del Espíritu Santo, que es lo que enseñan sobre todo en la confirmación a los muchachos, pero no les hablan de la persona con todo ese poder, con todo ese amor, que es el Espíritu Santo, el cual debemos invocar diario. Muchas gentes han sido infieles al Espíritu Santo, no se preocupen. Yo he dejado muchas veces de escucharlo, pero todo esto se puede reparar, gracias a Dios, mientras vivamos en este mundo. Si le pedimos a Dios con verdadera fe y humildad, aunque no lo merezcamos, Él nos lo concede. Y si no, ¿cómo podría explicarse que, por ejemplo, grandes pecadores como San Agustín o X hayan llegado a ser grandes santos?
porque para Dios no hay tiempo. Si hemos sido infieles al Espíritu Santo, a sus mociones, no lo hemos amado como se debe, no lo hemos conocido, es tiempo mientras alentemos vida a hacerlo. Yo los invito a eso, porque sin Él no hay salvación. No nos vaya a pasar que como aquel que por no querer las cosas de Dios, dijo en la Sagrada Escritura, aquí tengo la cita, dice, quítenle la moneda y dénsela al que tiene 10. Pero Señor, le dijeron, él ya tiene 10 monedas, yo te digo, a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Que no se nos vaya a ser quitado por Dios esas gracias tan especiales del Espíritu Santo, porque la estamos desperdiciando. Por más grandes que hayan sido nuestras infidelidades, confiemos en que podemos con el auxilio divino reparar y recuperar lo perdido. Podemos recuperar lo perdido en nuestras almas por haber sido indóciles al Espíritu Santo, por rechazar al Espíritu Santo, por no ser agradecidos con Él. Debemos ser generosos con Él, pero debemos empezar hoy mismo. Para eso es este video, para invitarlos a todos a empezar a amar, a adorar y a ser fieles y dóciles al Espíritu Santo. Quieren grandes cambios en su vida, grandes cambios en su familia, amen, adoren al Espíritu Santo y sean fieles a Él. Quiero terminar este tema porque hay más cosas que decir, pero algo muy importante con una oración. Quedan 5 minutos. Con una oración muy importante que si la pueden anotar después y la pueden rezar, pues estaría muy bien. Dice así: oh Espíritu Santo, lazo divino que unes al Padre con el Hijo en un inefable y estrechísimo lazo de amor, Espíritu de luz y de verdad, dígnanos derramar toda plenitud de tus dones sobre mi pobre alma, que solemnemente te consagro para siempre, a fin de que seas su preceptor, su director y su maestro. Te pido humildemente fidelidad a todos nuestros deseos e inspiraciones y entrega completa y amorosa a vuestra divina acción. Oh Espíritu Creador, ven a obrar en mí la renovación por la cual ardientemente suspiro, renovación y transformación tal que sea como una nueva creación, toda de gracia, de pureza y de amor, con la que de principio, de veras, a la vida eternamente espiritual, celestial, angelical y divina que pide mi invocación cristiana. Espíritu de santidad, concede a mi alma el contacto de tu pureza y quedaré más blanco que la nieve. Fuente sagrada de inocencia, de candor y de virginidad, dame de beber de tu agua divina, apaga la sed de pureza que me abraza, bautízame con aquel bautismo de fuego cuyo divino bautisterio es tu divinidad. Sois vos mismo, envolver todo mi ser con sus purísimas llamas, destruid, devorad, consumid en los ardores del puro ator todo cuanto hay en mí que sea imperfecto, terreno y humano, cuanto no sea digno de ti. Que vuestra divina unción renueve en mí mi consagración como templo de toda la Santísima Trinidad y como miembro vivo de Jesucristo, a quien con mayor perfección, aunque hasta aquí, ofrezco mi alma, cuerpo, potencias y sentidos con cuantos hoy tengo. Heridme de amor, oh Espíritu Santo, con uno de esos de tus toques íntimos y sustanciales, para que a manera de saeta encendida hiera y traspase mi corazón, haciéndome morir a mí mismo y a todo lo que no sea el amado. Tránsito y feliz y misterioso que vos solo podéis obrar, oh Espíritu Divino, y que anhelo pido humildemente, cual carro de divino fuego, arrebátame de la tierra al cielo, de mí mismo a Dios, haciéndome que desde hoy muere ya en aquel paraíso que es su corazón. Infúndeme el verdadero espíritu de mi vocación y las grandes virtudes que exige, y son prenda segura de santidad, el amor a la cruz y a la humillación, y el desprecio de todo lo transitorio. Dame sobre todo una humildad profundísima y un santo odio contra mí mismo. Ordena en mí la caridad y embriágame con el vino que engendra vírgenes. Que mi amor a Jesús sea perfectísimo hasta llegar a la completa enajenación de mí mismo, aquella celestial demencia que hace perder el sentido humano de todas las cosas para seguir las luces de la fe y los impulsos de la gracia. Reciben pues, oh Espíritu Santo, que del todo y por completo me entregue a ti. Poséeme, admíteme a las castísimas delicias de tu unión, y en ella desfallezca y expire de puro amor al recibir vuestro ósculo de paz. Amén. Amén. Pues muy bien, hermano, se me hace muy padre. Interesante, muy está, hay interesante cosas más que eso, decir, ¿no? así es. Próximamente vamos a hacer más videos. Si alguien tiene una pregunta, una duda, nos pueden consultar aquí, igual hasta por teléfono, les doy mi teléfono. Si quieren platicar, mejor no. Mejor ahí o les interesa venirse con nosotros a hacer un video, a dialogar aquí en charla. Sí. Díganle a mi hermano ahí, porque no me dejó dar mi teléfono. No, es Yo que con todo su gusto les doy, les contesto lo que sepa, lo que no lo investigo con todo gusto. mejor pregúntenme ahí por el YouTube o por el Facebook y ya yo les puedo pasar por el teléfono, porque luego pues ya ves que hay gente que se molesta, cosas así que no les gustan y a mí pues, no pueden estar molestando. Entonces mejor así lo hacemos. Fíjate que yo estaba pensando una cosa de ese tiempo. ¿Tú te acuerdas antes de nacer dónde estabas o qué ves que estabas haciendo antes de tu Yo eternamente he sido amado
dice, eternamente te he amado. Yo he vivido y eternamente, pero en el pensamiento de Dios solamente. Sí. No era una criatura en el cielo. No. Hay cuestiones así, podemos platicar en otra charla, no hemos visto. Pero para más rápido lo que yo, su amigo Quique piensa, Okay. ¿no? Quique piensa. Ahí está está Quique. Quique. Miren, cuando éramos unas almas, espíritus en el cielo, bueno, es algo que yo pienso. Sí, sí. Nosotros decíamos a Dios, Padre mío, te quiero, te amo, te adoro, y vamos a ver. Entonces Dios ha de haber dicho, bueno, vamos a poner a prueba si realmente me quieres, me amas y todo.